Buenas tardes a todos. Deciros que el tema de hoy, que es naturaleza en la ciudad, corredores y parques verdes, en ARCA fuimos pioneros, estoy hablando del año 86, donde hubo un debate en aquella junta directiva original muy interesante sobre si debíamos o no meternos en temas de urbanismo. Porque todo el Himalaya, el oso, el bosque, las zonas húmedas, las playas. Entonces se hablaba de los modelos que algunos habíamos conocido en Europa, que reproducían la naturaleza en las ciudades. Estaba bien defender las especies protegidas o las especies en peligro de extinción o la fauna y flora en general, pero los humanos también formamos parte del ecosistema y nuestras ciudades podían ser más saludables, más naturales y por tanto mejor para todos en salud y en calidad de vida. Tras el debate, afortunadamente, por un empate reñido, salió que sí, que podíamos intentarlo. Y había quien lo podía hacer y además había material. Entonces, el primer montaje, que nos enseñó a hacerlo el señor José María Ureña, sabéis, profesor de caminos, de urbanismo, y seguimos su pauta. Y entonces su pauta era coger una ciudad europea y de 1900 a 1986 que estábamos, ver cómo evoluciona, y después hacer lo mismo en Santander. Él nos revisó, bueno, una cosa impresionante, la gente, pues, cuando llevábamos por los barrios, quedó absolutamente impactada, ¿no? De ver que había otras formas mucho más humanas de ocupar el territorio y que los países más avanzados, Holanda, Alemania, Inglaterra, pues claro, pues que para la gente sencilla y normal daba unas calidades de vida que aquí incluso no había en los barrios residenciales de cierto nivel. El problema es que el tema del desarrollo de las viviendas era excesivamente específico para un grupo ecologista porque se originó una situación con mucha posibilidad de trabajo y entendimos que era más propio de colegios como el de arquitectos, de la universidad o de incluso asociaciones de consumidarios, asociaciones ciudadanas. Ya el tema de la vivienda. Entonces dijimos, bueno, esto es algo serio, pero lo nuestro es más propio los parques, ¿vale? Pero el tema de la vivienda, ya que estamos aquí, generó tanto impacto, creo que nos lleva la UBI, las universidades, los ayuntamientos, bueno, muchos ayuntamientos nos contrataban para hablar de la charla y tal. Lo que surgió fue lo siguiente, los políticos quedaron impactados y entonces el entonces Centro Democrático y Social, recuerdo que estaba Jesús Rebollo de concejal, siempre lo digo, CEDES, si os acordáis, de Suárez, dijo que había que seguir ese modelo porque había que crear un patrimonio público de suelo, hacer viviendas de propiedad pública y alquiler social, año 86, ¿vale? Ahí quedó. Entonces se vio que había otra fórmula, que para aliviar el mercado, la vivienda privada podía seguir sin problemas, pero que había un porcentaje de 20, 30, 40%, no la dará de un 20, no sé de 40, de gente que no quiere gastar dinero en casa, que puede vivir cómodamente porque el ayuntamiento, el Estado se lo funciona. Y bueno, ahí quedó y entendimos que ese ya no era nuestro debate, había que centrarse en lo más propio, que eran las zonas verdes. Ese debate es como llegó, el Alisar era un municipal, y acabó en que el alcalde Huerta, pues en vista del éxito, nos dijo, bueno, pues iros una tarde al promotor y le enseñáis el trabajo. Y les pegó ahí los arquitectos y todos tomando nota del trabajo y tal, y ahí quedó la Alisar, ¿no? Y él dijo, bueno, es que la Alisar me ha costado mucho el suelo y yo no puedo hacer esas virguerías que es Holanda, pero bueno, tan mal no quedó. El caso es que era un debate muy específico y el tema de corredores verdes, pues hicimos lo mismo. Y presentamos con parques de Suecia, de Gran Bretaña, fundamentalmente, la Cueva de las Llamas como posibilidad real. Entonces la gente quedó absolutamente impactada al ver los enormes parques en ciudades de medio millón de habitantes o industriales, todo lleno de bosques, hayas, robles, a pie de calle. Y la corporación municipal, PSOE, PP, pareció que no, que ahí iba a ir una alameda con 4 carriles y que eso no se iba a hacer, quería dejar todo bien, muy bien. Empezamos por una punta en febrero de General Dávila, los vecinos. Acabamos en febrero, marzo y abril. En abril arrasamos. 20 asociaciones de vecinos bajaron al alcalde y queremos un parque como ese que nos enseñaron los ecologistas. Y bueno, el alcalde, fue un éxito de campaña muy pautada. Todas las semanas había 1 o 2 proyecciones, dos. Y es curioso porque las asociaciones enviaban a la prensa su opinión. Era una época donde había tejido social participativo. Entonces, cuando ibas y proyectabas, bueno, vosotros escoged, ¿qué queréis? Si esto o no, queremos eso. A la prensa todos. ¿Te acuerdas, Rafa? Que era, bueno, la prensa todas las semanas, que los vecinos quieren un parque de las llamas, no sé qué, y un parque natural y con lagos y no sé qué.
Y entonces, pues en 3 meses el alcalde claudicó, dijo, bueno, ven para acá, venga, ya tenéis un parque, les trajo un paisajista que nos hizo una maqueta con lagos y tal, ahí quedó, después salió otra cosa. Lo mismo sucedió en Torlavega cuando nos llevan al barrio Covadonga y nos dice, es que tenemos aquí un par de hectáreas que están llenas de basura y tal, y les enseñamos, no, esto, lo bueno está al otro lado, que es la Viesca. Entonces descubrieron que tenían un parque inmenso ya hecho, pero que ellos consideraban que eso no era parque. Cuando se dieron cuenta que en Europa eso era un parque, no, nosotros también queremos eso. Entonces lo apuntó José Luis Gil, que era consejero de Medio Ambiente y era muy listo, y dijo, pues le hago yo. Y bueno, en el parque de Mendicuague surgió las asociaciones vecinales. Nos hablaba el otro día de Tejerina y demás. Nosotros pues éramos aprendices y aprendíamos estos dirigentes vecinales que como inculcaban la participación en las asociaciones y tuvimos que ir a aprender, éramos novatos, ¿no? Pero por ejemplo, Barrio San Francisco nos hicieron ir 3 veces. Proyectar a distinta gente 3 veces. Y entonces reivindicaron el parque de Mendicuague. Al parecer se iba a construir el parque de Mendicuague de casas. Y dijo, no, eso es para abajo, tenemos el parque a pie de barrio, como lo hemos visto a los ecologistas, ¿no? Entonces, esa inclusión en el espacio urbano para que sea más amable, con los corredores verdes, los carriles bici, fue otro reto de Manuel Huerta. ¿Y por qué no me traéis un carril bici? Se lo trajimos. Pues bueno, pues introdujo, ¿te acuerdas de aquella época, no? Las movilizaciones que hacíamos con bicicletas y por la calle. Entonces, introdujo esa tradición de naturaleza en la ciudad muy propia de Arca, ¿no? Desde el año 86. Todas esas ideas se han ido transmitiendo en las plataformas que se han formado posteriormente, de EVA, ¿no? Y demás. Nuestro amigo Ceuti se ha empapado de esas ideas y entonces cuando llegó a las instituciones y quedó como responsable de urbanismo, como concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Santander, tuvimos la gran suerte de que en las instituciones teníamos a alguien de los nuestros. Entonces todas esas ideas las llevó o por lo menos intentó transmitirlas, porque al resto eran cerrados. O sea, mi experiencia, perdonad que os diga, pero lo que yo me he encontrado en la construcción, no importa PP, PSOE, es cerrazón total. O sea, que las basuras, el transporte, lo de siempre. Pero una idea que ilusione, como nosotros hemos llevado, nunca. Entonces, tener una persona que es concejal, que lleva ideas nuevas e ilusiones nuevas, perdonadme, es histórico. Posiblemente en la ciudad no haya ocurrido. Bueno, fue histórica la ilusión que Ormachea trajo con los parques. ¿Os acordáis? ¿Y de dónde salió? De lo mismo que salió, que viajó. Fue a Londres y dijo, he quedado impresionado de la inmensa riqueza pública. Claro, nos ha pasado a todos. Y lo plasmó, ¿no? Y de hecho, cuando hicimos lo de las llamas, él no se opuso. Hubo su pelea, que si querían hacer un centro comercial, que por cierto, los comerciantes de Santander nos llamaron para pedir ayuda de que eso nada, que ahí tenía que haber un parque y que, vamos, que iban con nosotros a proyectar los mejores cines de la ciudad, pero que es muy curioso ver cómo el caso es que hubo ahí salió. Y bueno, hemos llegado a esta situación donde esa idea de una ciudad esponjada, una ciudad con naturaleza a pie de barrio, que no tenga 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos, a ser posible que haya pequeñitos, medianos, grandes, es posible si diseñas, si diseñas la ciudad. Si no la diseñas, pues bloque tras bloque, entonces no. Entonces hay esa tradición y entonces por entre hoy que es Antonio Zarilla, arquitecto y urbanista, él ha estado con Ceruti esta última legislatura en el Ayuntamiento, han hecho un trabajo histórico, lo que fue el proceso de participación en la ciudad, ¿os acordáis? Por los barrios de los vecinos, la toma de ideas, aclaración y elaborar un libro y una propuesta de modelo de ciudad. Entonces eso no se ha hecho jamás en esta ciudad, eso no se ha hecho jamás. Torlavega y otra historia, luego más avanzado. Por eso él nos puede decir dónde lo dejaron, porque eso nos conecta no ya con lo que hay en zona 80, no, con lo que hay hoy, porque el documento que ellos han hecho está en el Ayuntamiento, nos lo quedan con él, pero han llegado hasta hace 2 años, ¿no? Siempre está. Y sin más, pues os dejo con Antonio Zanilla. Vale, bueno, primero agradecer a Carlos y a Arca la invitación para venir a contar aquí esto, que es como ponerla aquí votando, hablar de corredores verdes, porque nos permite hablar un poco de lo que él acaba de comentar, ese modelo de ciudad que quedó perfectamente definido como tal modelo, no como números o decimales hablando de edificabilidad, aprovechamientos tipos, alturas
y anchuras de calle, sino como ideas para poder llevar adelante tanto un futuro plan general, porque puede servir de base para eso, de hecho arrancó con esa intención, pero también para poder dar lugar a muchísimas más actuaciones y acciones dentro de la ciudad que ni siquiera requerirían el sustento de un nuevo plan general, porque con lo que hay que olvidarse a veces un poco también, no de la planificación, que es fundamental, pero sí de los documentos urbanísticos. El urbanismo, bueno, tú has hablado de muchas cosas, yo traía unas cosas escritas para esas y de otras más, que han ido surgiendo. El urbanismo en España, y eso no lo tenía apuntado, lleva siendo exactamente igual desde hace 65 años, no más, 69. Tiene ya edad de jubilación y de hecho se podría haber jubilado. O sea, desde la ley del 1956, la primera ley del suelo, allí había una, ahora hay 17, pero todas las legislaciones autonómicas sobre urbanismo tienen todavía párrafos literalmente iguales que los de la ley del 56. O sea, en prácticamente 70 años seguimos diciendo exactamente lo mismo. Y no es que sean dos párrafos, que son muchos más. O sea, el concepto de esa regulación urbanística en la que parecía que al haber 17 comunidades autónomas, cada una con su gente pensando iba a ser capaz de llegar a decidir otro tipo de cuestiones, pues no. Se siguió copiando la del 56, vamos, con su evolución, porque esto surgió todo en el 92. A partir del 92 es cuando surgen todos los textos autonómicos, pero poco a poco se han ido reconduciendo a un parecido pues asombroso entre sí y asombroso con la anterior. Lógicamente han ido cambiando algunos conceptos, algunas palabras, pero algunos párrafos no los he traído porque ya digo que todo surge un poco sobre la marcha, pero hay párrafos que si los comparásemos a lo mejor cambian dos palabras y son exactamente iguales. ¿Cuál es el problema de eso? Que la legislación urbanística de una autonomía es la que decide cómo son sus planes generales, cómo es su planificación urbanística y de ordenación del territorio. Entonces, como todas se van copiando, a veces hay una que suele ser la de Valencia, que es como la que primero innova un poco, entonces introduce algo nuevo y las demás rápidamente, a medida que se van cambiando e incorporan esos conceptos, pues todas siguen siendo casi iguales. Y parece que todo va hacia lo mismo y sobre todo a nivel de planeamiento general, que es el que afecta probablemente no a los pueblos pequeños, que se podrían regular de otra forma, pero sí a las ciudades intermedias, vamos a hablar de 50.000 habitantes en adelante. Incluso yo soy ahora arquitecto municipal de Santoña, que era mi puesto antes de estar aquí, y Santoña con 11.000 habitantes, pues sí es verdad que tiene un casco urbano que es asimilable perfectamente a Santander en cuanto a sus necesidades o requisitos urbanísticos. Pero ese texto legal del cómo es un plan general solo lo decide la ley del suelo autonómica. En 70 años no hemos sido capaces de cambiar nada de cómo es un plan general. O sea, sigue exigiéndose cada autonomía a sí misma lo mismo. Y hay muchas cosas que no deberían exigirse. No ya que llegues a un nivel de detalle que está exigido por ley, sino que tengas que hacer, y eso lo cuento yo siempre, un estudio de viabilidad económica de un suelo que va a desarrollarse. Lo tienes que hacer hoy, cuando lo apruebas el plan, y ese suelo a lo mejor se desarrolla dentro de 20 años. Con lo cual el estudio de viabilidad económica que tú has hecho cuando redactaste el plan no vale absolutamente para nada. Porque habrá que hacerlo cuando se vaya a desarrollar, no en un momento teórico inicial. Yo en eso, lo he dicho más veces, soy partidario de que no exista el suelo urbanizable como tal delimitado de mano, sino que exista el suelo urbano con sus condiciones que lo caracterizan, ese está arreglado, y el suelo rústico protegido, que también está arreglado. Lo demás es algo en lo que, en función de las necesidades en cada momento y de la capacidad económica que quiera intervenir, porque lo que no puede ser es que tú digas, yo pongo las calles y luego vendrá otro y dices, no. Si se desarrolla un suelo es porque hay que llegar hasta el final. Habrá que avalarlo, habrá que justificar ambientalmente que es adecuado, habrá que justificar todo lo que haga falta, que va a tener los servicios, pero con urbano y rústico estaríamos bien. El urbanizable es una situación que se dará en el momento que necesites desarrollarla, y ahí sí tendrás que hacer el estudio de viabilidad económica, pues tendrás que convencer que económicamente, ambientalmente y socialmente es necesario incorporar ese suelo al desarrollo de la ciudad.
y eso obligará a cosas, a que, a ser posible, esté pegado o muy próximo a lo existente para que no se creen vacíos intermedios. O sea, todo eso ya va con una lógica que tenemos todos. O sea, si no hace falta a veces tener un máster del universo. O sea, la lógica muchas veces en la ciudad es lo principal. Entonces, voy a explicar me iba a ir un poco hacia atrás. Santander, tenemos la suerte de tener este tipo de paisajes delante delante al sur de la ciudad, al norte tenemos otro. Es un municipio que probablemente tanto la ciudad en muchas de sus zonas como la propia Cantabria, el adjetivo de verde, que está un poco en el título de lo que vamos a hablar hoy, le encaja bastante bien con muchas de sus zonas. La parte norte tiene toda la campiña que acaba en el mar Cantábrico, con zonas como esta, y la parte sur pues mira, como hemos visto en la otra imagen, hacia el resto de la provincia con esos paisajes que hay ahí. La ciudad tiene fotos impresionantes desde el punto de vista paisajístico, pero me iba a ir un poco hacia atrás, hasta este señor, que se llama Martin Wagner. Este era un arquitecto que en 1915 presenta esta tesis doctoral que se llama, lógicamente en alemán, él era prusiano, el verde sanador de las ciudades. Es 1915, o sea, estamos hoy hablando de cosas y hace unos años, y todo esto tiene una tradición muy antigua. En su tesis doctoral habla de cosas que me las he apuntado, yo creo que algunas está bien leerlas tal cual. Él habla de las condiciones de salubridad de las grandes ciudades exigen una ampliación del espacio vital sanitario. Incorporar la naturaleza a este desarrollo será el reto político-comunitario de los próximos años. Las ciudades, él hablaba de Alemania, que engloban a más de la mitad de la población total de Alemania, tienen el deber de asegurar la salud del cuerpo de los alemanes y aumentar la fuerza de los alemanes. Claro. Debemos resolver este reto antes de que lleguemos a un punto en el que ya no sea posible una solución por medios naturales. Era una época en la que además del verde para pasear, tener sombra, disfrutar de otro tipo de cuestiones, en Alemania también se pensaba en que todas las promociones de vivienda que se hacían debían tener huerto, pensando en la propia alimentación, en ese matiz que en el desarrollo del modelo de ciudad que ha comentado Carlos también está incorporado, ese matiz de ver el verde como productor de alimentos, que lo es, las biodiversidad. Él, en esta misma tesis, hablaba de 5 directrices, que es que si las leemos prácticamente nos las podríamos apuntar hoy ahí y empezar a cumplirlas, que hablaba del significado del verde para la población. Dice, sencillamente, la existencia de superficies libres en su mayor o menor dimensión no implica de por sí un especial valor sanitario. O sea, porque haya verde no, en sí mismo está bien, pero no te aporta más. Él pensaba que la configuración como superficies libres para el deporte, para juegos, para parques, para bosques incorporados al trazado urbano, es lo que le da esa dimensión imprescindible para el beneficio real de las ciudades. O sea, tener verde por alrededor, si no te reporta nada, pues hombre, a la vista siempre es mejor que tener probablemente un erial, pero hay que pedir un poco más porque lo puede ofrecer y lo puede ofrecer siempre. Ya hablaba de las dimensiones de ese verde, que la planificación en España y en cualquier país también pauta la relación entre metros cuadrados de espacios libres de uso público en sistemas generales por habitante, que habitualmente están 5 metros cuadrados por habitante de espacios libres y otros 5 metros de equipamientos. Él hablaba un poco de 13 metros cuadrados de bosques incorporados al trazado de la ciudad por habitante. O sea, estaban parámetros mucho más altos de lo que estamos manejando ahora mismo. Hablaba de distancias. La ciudad de los 15 minutos, que hoy hay un periodista del diario hablando, o sea, preguntando sobre el plan general, y hace un par de días o 3 ha habido otra nota en el diario también hablando de la ciudad de los 15 minutos.
Bueno, la ciudad de los 15 minutos, y es lo que intenté explicar un poco en el primer artículo ese que salió, me parecía que yo decía que Santander no era una ciudad de 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos es un concepto que se ha implantado en París. París es una ciudad en la que todos, aunque no hubiéramos estado nunca, sabríamos que todos los puntos de París no están a 15 minutos del centro andando. Y sin embargo, ciudad ahora mismo es el prototipo de ciudad de 15 minutos. Si sustituimos 15 minutos por proximidad, que le daría un poco más de contenido quizá, lo que se trata es de crear ciudades en las que en tu proximidad, con ser 15, con ser 10, con ser 5, yo voy a veces a algunos colegios de Santander a hablar de arquitectura y de urbanismo, y una vez en uno de ellos, hablando de la ciudad de los 15 minutos, levantó la mano un niño de sexto de primaria. La segunda vez que fui, después de haberle hablado de eso, y me dice, yo lo hemos hablado en mi casa y nosotros vivimos donde estamos en una ciudad de 5 minutos. Dice, no de 15. Dice, porque vivo aquí, el colegio está a 5 minutos, la tienda de compramos está a 5 minutos, la pista deportiva donde yo voy a jugar está a 5 minutos. Para ese niño vivía en una ciudad de 5 minutos. Había entendido perfectamente el concepto, o sea, se trata no de que toda la ciudad respecto al centro de Santander esté a 15 minutos a pie o andando, que no lo está en general. O sea, en Santander a lo mejor, en ciudades con configuración muy circular y pequeñas, eso se puede dar, pero los 15 minutos no se cumple al 100% en el centro y a medida que te vas separando llegas al 20%, no, se trata de que en todas partes puedas llegar a tener eso, lo que significa que hay que descentralizar, que tienes que tener varios centros para que esos centros actúen con su centro de salud, con su centro cívico, con una pista deportiva, con tiendas de barrio y con todo aquello, por supuesto, con espacios verdes, plazas, con todo aquello que tú necesitas en tu vida diaria. Luego, si tienes que ir a Valdecilla, irás a Valdecilla. Si quieres ir a ver al Racing, tendrás que ir al campo del Racing. Y si quieres dar un paseo en un parque grande, tendrás que irte al Parque de las Llamas. Pero eso no quita que en tu entorno inmediato puedas tener todo lo demás del día a día. Entonces, ya en 1915 también se hablaba de esto, de esas distancias que debería haber a las zonas verdes. Hablaba también de proporciones y hablaba de que en consecuencia todo esto había que proveerlo a la ciudad. Entonces, esa tesis de arquitecto luego fue arquitecto municipal en Berlín, donde trasladó junto con un paisajista una idea, y esto es un modelo de ciudad también, como digo, sin 4 decimales en los números de la edificabilidad. Esto es un modelo de ciudad. Con Berlín en el centro y todas las ciudades que están en su entorno, creaba a 25 kilómetros de distancia un anillo verde. Esto lo trabajo con un paisajista que se llamaba Leverett Schmige, y creaba ese anillo verde. Y como veis, estos son distintos centros, es policéntrica. O sea, ahí también, aunque ellos no hablaban de los 15 minutos, pero él sí había hablado de la proximidad de los parques pequeños y de los grandes parques urbanos. Y empezamos a ver ya un anillo verde en torno a Berlín. Hubo muchas más ciudades en esos años, o sea, estamos, lo de Berlín, no sé si ponía el año, creo que era el 33. En Milán, en el año 27, también se hace un concurso para diseñar la ciudad con el concepto de verde, y ya se crea también ese anillo por este arquitecto Piero Portaluppi, con su lema "Hecho por amor", hecho por amor, esto es por amor, esto es lo que hace falta si queremos a nuestra propia ciudad. Año 27, ahí se abarcaban más cosas, había dibujos bonitos en esa propuesta. En el año 38, Ignacio Gardela, que es uno de los arquitectos destacados del primer tercio, la mitad del siglo XX, también hace otra propuesta que directamente en esa se llama ya Milano Verde, Milán Verde, era el proyecto, en la que ya veis un poco la imagen de algo que falta en muchísimas ciudades, que son árboles de porte por las calles, en las calles centrales e incluso en las urbanizaciones.
Las urbanizaciones de barrio familiar es un drama, pero sus aceras, cuando las tienen y tienen más de 1 metro, lógicamente no caben árboles. En las urbanizaciones de chalets que se hacen habitualmente no hay árboles en las calles. Y Milán llega al 2003, es una de esas ciudades. En Milán, el primer desarrollo como ciudad que se produjo en el siglo XV, intervino el propio Leonardo da Vinci para los Sforza. O sea, es una ciudad con una tradición importante de pensamiento urbanístico acumulado. Leonardo ahí creó varias capas para el transporte de personas y era un proyecto interesante, aunque era más en retícula que con una planta circular. Aunque luego se dio cuenta de que lo interesante era lo circular y lo transformó. Tiene 2 proyectos para el crecimiento. No era tan verde el de Leonardo, pero el proyecto que tiene Milán ahora mismo es de estos rayos verdes, Raggi Verdi, de 2003, en el que ese anillo verde histórico que ya fue desarrollando desde hace casi 100 años, está atravesado por 8 corredores verdes, que ellos los llaman rayos, que llegan hasta el centro de la ciudad. Tiene diferentes imágenes, pero en cualquier caso siempre la potencia de ese verde. Aquí está más clara la idea de los rayos que van entrando, e incluso su formalización a veces, evidentemente han tendido en algunos casos a que se vea muy literalmente esa imagen del rayo. Bueno, hubo más ciudades. Moscú también tiene esa configuración en el año 26, con un proyecto en el que volvemos siempre al anillo verde y las 4 entradas de pasillos verdes o corredores. En el año 35 hay un segundo proyecto, firmado el visto bueno por Molotov y Stalin, y dio paso a la ciudad que soy, también con esos corredores. Este es el plano en color en el que volvemos a ver con el de Milán la potencia de ese perímetro verde. Polonia, bueno, sigue incorporando el tema del azul, el modelo de ciudad que se propuso también en Santander es especialmente importante. En otras ciudades es por los ríos. Santander es una ciudad que no tiene río visible, lo tuvo la ría de Beceda, pero se acabó canalizando y es de las pocas ciudades que no tiene la presencia de un río. Pero lo verde y lo azul está incorporado aquí en una ciudad de Polonia, Poznan, año 34, o sea, estamos entre otra imágenes de ese momento inicial, y también Varsovia tiene esquemas de este estilo, en el que veis que entran varios corredores, 4 o 5, los de los puntitos sobre el blanco son corredores verdes también, a modo de cuñas. Esas denominaciones son las que ya hace 4 años de este artículo se contaron a través del diario, refiriéndome en este caso a todas esas imágenes diferentes, anillos, cinturones verdes, cuñas, rayos, que habían ido caracterizando distintas ciudades a lo largo de la historia, y proponiendo en Santander la idea del corredor verde, pues era algo a desarrollar, como muchas otras cuestiones de las que fui hablando un poco en plan didáctico respecto a qué temas debería abordar el plan general cuando se redactase. De cómo era la ciudad. Bueno, las imágenes las dejaré por si luego queréis. Y puesto sobre la ortofoto, esos serían los sistemas generales de espacios libres que hay en la ciudad de Santander. Probablemente respecto a la población, si sacamos el número total, pues hay una superficie verde o potencialmente verde que cumpliría los estándares de la legislación. Lo que pasa es que no todos esos verdes los podemos pisar o están en condiciones de pisarse. Una cosa es que el planeamiento los califique y otra cosa es que estén en condiciones adecuadas para su uso. Y llegamos a la imagen sobre la que voy a plantear un poco todo lo que seguiré contando, que es la de esta mano, que para mí es una mano abierta. Es la derecha, no la izquierda. Que representa un poco lo que el equipo redactor del modelo quiso encontrar como no como logotipo, que no lo es, no lo han utilizado como logo, pero sí como referencia mental
de cómo podría la ciudad estructurarse a partir de su propuesta, que es una propuesta que llamaron urbanismo regenerativo, con el nombre de Santander Hábitat Futuro, que si queréis, pues supongo que lo sabéis todos, pero bueno, pues si acaso yo lo recuerdo, hay una página web que es www.santanderhabitatfuturo.com, donde está ese documento del modelo de ciudad, que el libro, la edición está prácticamente agotada, pero en esa página web está todo el documento completo del modelo de ciudad que se redactó. Vale, los dedos corresponden, curiosamente son 5 dedos, pero son 6 proyectos transversales. La idea de la mano no es 100% original, porque en el año 47 en Copenhague también se usó una mano, pero era diferente, esa mano marcaba el desarrollo hacia afuera de la ciudad, los que iban a ser los ejes de crecimiento de Copenhague. En el caso de Santander es al revés, la parte que une, digamos que estaría en la zona de península, y los dedos llegan ahí como arterias verdes, porque cada uno de esos proyectos transversales representan uno de los ejes estructurantes a modo de idea de ese modelo de cómo debería producirse el crecimiento y la incorporación de la naturaleza a la ciudad como elemento estructurante. Esta mariposa que llamaban ellos, que es bastante compleja, como es imposible leerla, pero bueno, tiene el desarrollo completo del modelo, se lee hacia los dos lados. En el centro están las 4 estrategias principales, una va de vivienda, otra de población, otra de economía y otra de espacios verdes, y a través hacia los dos lados se va ramificando, por un lado hacia los planes de barrio, que es una de las posibilidades que da el modelo de desarrollar la ciudad sin llegar a necesitar un plan general. Divide la ciudad en 32 barrios, más que barrios. Se nos enfadó un poco Juanjo de la Torre en la calle Castilla, porque la calle Castilla quedó dividida en 2 barrios. Y él decía, pues si Castilla en día todos sabemos que es un solo barrio. Y dice, sí, pero que haya 2 aquí no es malo, porque significa que te está creando la posibilidad de tener el doble de equipamientos, el doble de servicios, el doble de espacios libres, porque se movían en cédulas de población, entonces se movían en no mucho más de 5.000 habitantes para cada uno de esos barrios conceptuales, con lo cual el que Castilla en Vida fueran 2 era bueno para Castilla en Vida. Si hubiera sido 1, habrías tenido menos servicios. La conceptualización en 2 era favorable. No es que dividas la ciudad de nuevo, sino que lo que estás creando es esa proximidad, que por supuesto ya no hablamos de 10 minutos ni de 15, o sea, probablemente sería la del niño de Quinta Porrúa del colegio, que decía que sus padres y ellos habían llegado a la conclusión que vivían en un entorno de 5 minutos, pues ahí pasaría igual. Pues una de las columnas de la mariposa es la que habla de esos 6 proyectos transversales en los que se estructuraría los 5 dedos de la mano, que ya digo que acogen 6 porque el índice tiene 2. Y habla, como digo, de corredores verdes. Todos son corredores verdes. El primero, bueno, en su momento hicimos unos logos, uno de ellos ha quedado en la página del Ayuntamiento de Santander con el PGS. El primero sería la campiña norte del litoral, que en cuento le prefieren llamarlo las Mieses. Y iban a ser, lo llamaba el Parque Litoral. El Parque Litoral. Eso no gustaba. Eso gustó menos. Bueno, en el modelo lo que se intentaba en este primer eje, que es el más ancho de todos, lógicamente, es aprovechar al máximo todas sus potencialidades agroganaderas. Cueto siempre ha reclamado su carácter de pueblo, lo sigue reclamando, no quieren desarrollos urbanísticos importantes y siguen viéndose como un pueblo en el que les gustaría de alguna forma, por supuesto con todas las comodidades de la vida diaria, con su centro de salud, con su centro cívico, con sus pistas deportivas y con todo el entorno adecuado para también ellos ser un centro de proximidad,
pero tiene esa capacidad con esa campiña de poder sacarle un provecho que ahora mismo solo se le está sacando a nivel visual. O sea, lo verde visualmente siempre es muy potente, pero ahora mismo no hay casi ningún tipo de aprovechamiento. Entonces, el modelo propone acciones como las que se están haciendo, por ejemplo, en Barcelona, en el entorno del Prat, el pasillo aéreo, en su parte baja, es una especie de vega en la que hay una gestión unificada de la propiedad de esos suelos que se alquila y tienen un rendimiento agropecuario. Huertos de alquiler. Huertos de alquiler. Hay un gestor que aglutina todo y luego eso se va gestionando. Bueno, aquí se planteaba la posibilidad de eso, lógicamente adaptada a un entorno que todos sabemos que es agresivo. En lo climatológico, tiene más humedad, tiene más viento, tiene más salitre, probablemente tiene temperatura más baja, pero bueno, hay especies que se adaptan a todo, tanto arbóreas como vegetales productivas, y la intención aquí era fomentar ese ecosistema que te va generando beneficios y no solo el visual, ¿verdad? El segundo eje de este, ya has comentado algo, esta es la imagen inicial, sin árboles en altura todavía, casi palitos recién plantados, del Parque de las Llamas, que tuvo una formalización ahora, bueno, probablemente desde el principio, se vio demasiado pavimentada. Es verdad que a lo mejor si cuantificas la proporción de pavimento respecto a lo que no está pavimentado no es tanta, pero bueno, con esa denominación de parque puede que sí que tenga mucho. En cualquier caso, el Parque de las Llamas es una actuación municipal que yo creo que hay que alabar, aunque costó que se convenciera, pero la gestión sí que fue interesante, se consiguió, no sé qué palabra usar, convencer a quien hizo falta convencer de que esto no era un sistema general, sino de que era un sistema local. Es un sistema general, pero en aquel momento la forma de obtenerlo fue considerar, y eso parece ser que quien convenció fue Eugenio Neira, uno de los arquitectos municipales, a través de un informe, que este parque aglutinaba todos los espacios libres de cesión obligatoria del desarrollo de la ladera sur de Valdenoja y La Pereda. Eso no es habitual, porque lo normal es que bueno, eso no es habitual y además hace que en esa zona apenas haya más espacios libres porque estaban todos concentrados aquí. O sea, para conseguir esto, hay un área de reparto que era, y voy a contar un concepto urbanístico muy básico, un área de reparto que era la área de reparto 21, que tenía una superficie que juntaba la del parque con la de la zona edificable. Con lo cual, si querías conseguir este suelo gratis, que era lo que quería el Ayuntamiento de Santander tiene una vocación notable por nunca comprar suelo ni expropiarlo, siempre que se obtenga gratis de la gestión privada, que lo hacen muchos ayuntamientos, eso no es una crítica que se le puede hacer a todos los ayuntamientos. Entonces la edificabilidad que había aquí necesitaba que tú compraras tu parcela de aquí para edificar y otra parcela igual de grande en el parque para que hay dos conceptos en el urbanismo, son la edificabilidad y el aprovechamiento. El aprovechamiento te lo da el suelo, sea el suelo que sea parque o sea parcela edificable. Y la edificabilidad solo se materializa sobre las parcelas que se pueden edificar, o sea, un parque no tiene edificabilidad. Entonces, para construir en una parcela de la zona donde se podía construir uno, esa parcela te daba aprovechamiento 0,5 y tenías que comprarte el otro 0,5 en una parcela del mismo tamaño del parque. Con lo cual ese 0,5 te lo llevabas, construías el 1 metro cuadrado en el edificio y la parcela que te había dado en el parque se la regalabas al ayuntamiento. O sea, así se consiguió el Parque de las Llamas. Fue una gestión urbanística importantísima, pero en ese momento de auge económico y de mucha construcción, pues se consiguió. Luego urbanizó, yo creo que pagó la urbanización el ayuntamiento. Y ahí se nota que era un sistema general y no un sistema local. Los sistemas locales la urbanización la pagan los promotores.
Pero bueno, la gestión fue interesante y se consiguió, y yo creo que es un triunfo en ese sentido de ese mecanismo. El parque, su dibujo era esto. Bueno, las imágenes del parque no voy a poner más porque todos lo conocemos. Paseamos, ha avanzado mucho en cuanto a la vegetación, pero probablemente todavía le queden 25 años para que llegue a tener árboles con un porte importante. Ese era el segundo eje, o proyecto transversal, el segundo dedo. El tercero es la calle General Dávila, que vamos a dejar de llamarla ya General Dávila porque se va a llamar Paseo de Altamira. Siempre era del Alta, ¿no? Sí. De la Alta, incluso, de la Alta. Hay planos en los que figura Paseo de la Alta. Lo bueno de Altamira es que sigue manteniendo lo del Alta. Es que la calle Alta también se llama a donde está el bibliotecario. Esa es la calle Alta, sí. No, la calle Alta. Sí, el origen era el Paseo de la Alta o del Alta, Paseo de la Alta, sí. y por eso no se ha repetido el nombre, que parece razonable. Santander tiene dos calles que se llaman igual hasta el segundo apellido. Tiene una calle Antonio López y tiene otra calle Antonio López Cortés, que está en San Román. Parece un poco demencial. Entonces, por suerte, aquí esto se ha resuelto, no vamos a llamarlo Paseo del Alta, pero bueno, con Altamira cubre muchas cosas. Cubre Altamira, cubre el Alta y cubre las altas miras que tienes desde la parte más alta de la ciudad. También. Bueno, pues el Paseo de Altamira es el tercer proyecto transversal y eje, o posible eje y corredor verde de la ciudad. Es la calle más larga de todo el municipio. Tiene más de 3 kilómetros de longitud desde Miranda hasta llegar a la glorieta de los Osos. Y yo creo que el siguiente tramo delante de la traída de aguas también es, porque luego ya empieza Cardenal Herrera Oria. Si se continuara por Cardenal Herrera Oria hasta Darzo, o sea, tienes un eje ahí que atraviesa la ciudad de un extremo al otro. El modelo tiene algunos dibujos en los que aquí empezáis a ver cubiertas verdes también, que es algo necesario en la recogida de aguas de lluvia en los edificios, que ahora mismo hay muy poca, para la utilización como aguas grises, para cisternas, para algún otro tipo de uso, el fomento de la revegetación. General Dávila necesitaría un buen plan, bueno, ya habría que cambiar el nombre, ya digo, pero bueno, este fue el que se hizo hace unos años, un buen plan director, que no es un plan urbanístico y llevaría menos tramitación, buscando precisamente esa revegetación con algo que Carlos y yo hemos estado hablando hace unos días, con árboles de gran porte. O sea, no el pirulí, este árbol que mide 2,5 metros de tronco y tiene encima una bolita que se poda, es un árbol, pero no es un árbol, no es el árbol que requiere una ciudad para dar sombra, para crear condiciones hidrotérmicas que cambien el carácter de la calle. Es muy curioso cómo cuando hay un árbol grande y hay un día de sol y estás en una parada de autobús o esperando algo, la gente está debajo del árbol, en todas las ciudades. Entonces, en cuanto hay un árbol grande, es el punto en el que tú te quedas. En estos árboles que se ponen a veces y que se plantan, pues vale, es un árbol, sí, tiene algo de verde, sí, pero no te da ningún beneficio añadido a ser un árbol. No te da sombra, prácticamente en muchos de ellos no hay pájaros, o sea, no se fomenta esa biodiversidad que los árboles de porte sí que favorecen. Entonces, yo creo que sobre eso hay que también ir avanzando. Entonces, yo creo que General Dávila, aunque ya se llame de Altamira, o sea, es ese gran eje de la ciudad que merece mucha atención, y no solo, aunque también, para incorporar ese carril bici que se está incorporando, pero la pavimentación que se ha empezado a hacer en la zona entre los Osos y el Colegio El Pereda, yo creo que no está cambiando para nada la imagen previa. Entonces, los alforques siguen siendo más estrechos que esta mesa. Bueno, yo espero un poco más de esa actuación, y yo creo que el tema de los árboles es fundamental.
Vale. Confiemos en que se mejore. El cuarto eje, que es el del dedo índice, une dos proyectos transversales. El borde litoral, que arrancaría en la península de la Magdalena y seguiría el paseo tradicional por Santander, que es el de Reina Victoria por la costa hasta llegar al Centro Botín prácticamente, que es donde paseamos todos. O sea, eso, además no hay que hacer una encuesta. El día 2 de mayo de 2020, el primer día que se pudo salir de casa a pasear una hora, todo Santander estaba entre el Centro Botín y el Chicle. Bueno, está muy bien. Yo reivindico que este es el mejor paseo del mundo. Lo diseñó un arquitecto que fue arquitecto municipal, entró al ayuntamiento exactamente ahora hace 100 años, Ramiro Saiz Martínez. Yo me he metido en un lío más, voy a hacer el doctorado sobre él. Él diseña gran parte de ese paseo, los jardines de Piquío, toda esa ronda, y yo creo que no voy a encontrar en todo el tiempo que esté dedicado a esto un paseo mejor en ninguna parte del mundo. O sea, que esté elevado sobre la bahía, mirando al sur, con ese dominio que tiene, con ese diseño de elementos singulares, las barandillas, las pilonas, los bancos, esos bancos que son como un salón de tu casa volcado en voladizos sobre el muro que estás viendo la bahía. Yo me parece espectacular, con lo cual es normal, me refiero a esto, es normal que la gente pase por ahí. Entonces, no escapa a que es uno de esos corredores verdes también. A mí me pareció muy bien el primer día aquel que se dejó cortado el tráfico en Castelar, sí, creo que fue en Castelar, y que hasta la Plaza Italia o hasta Piquío incluso no hubo más que coches de residentes. Creo que hay un poco de, no sé, de respeto, de miedo a mantener esa opción, que yo creo que no pasaría nada porque los fines de semana por la mañana o en un horario se volviera a mantener. O sea, el paseo por esa zona, o ir en bici o ir corriendo, es una maravilla. Y este sería ese cuarto eje, con sus elementos, la duna, que ahora tiene sus cosas para arreglarla y demás, pero no entramos en esa pelea. Es otro punto que va mostrándose en ese recorrido, porque, como digo, el paseo es tanto, pero luego por debajo vamos a tener también un paseo paralelo, que es el que cogen las playas. Esta foto es de Santander, son árboles, es la plaza de Cañadío. Cuando la vegetación está frondosa, pues es uno de los pocos sitios en los que tienes, aunque son árboles no muy altos, pero sí que te crea una pequeña zona de cubierta vegetal pegado a la iglesia de Santa Lucía. No hay muchas de estas. Tenemos varios paseos, a Méndez Pelayo sí, la Alameda, la calle Vargas y San Fernando también, pero no hay muchos más. Y esto, aunque estos, ya digo, estos son plátanos de sombra, son más bajos que los de los otros dos paseos que os he comentado, pero la frondosidad se refiere a esto. Pues en los jardines de Pereda, que estarían ahí en el extremo, el modelo propone la continuación de ese eje en esa segunda zona, que sería la utilización del pasillo ferroviario de la Plaza de Vías, para poder, dentro de esa polivalencia que tiene que tener, porque lo que no hay que olvidar nunca es que es una zona ferroviaria que pertenece en los suelos a DIF y al Ministerio, y que todos queremos que el tren entre a la ciudad de Santander, pero la capacidad de ese espacio es grande para poder repartir juego y no solo atender a criterios ferroviarios. ¿Me permites? Sí. Sabéis que esto es una gran oportunidad para la ciudad, una gran polémica, ¿vale? Lo digo porque ciudadanamente durante años hemos pedido esto, el corredor, desde Castillo hasta las estaciones, y la corporación, los partidos, todos ellos están, los estados por lo menos, PP, PC, PSOE, OCE, causa por una rosa hormiga. Y volvemos a la situación de las llamas. Las llamas querían hacer 4 carriles y una alameda para los coches, y hasta que los vecinos no se plantaron, no aceptaron el parque.
y ahora estamos en una situación similar. Es, como decía Portilla, entonces, Las Llamas es uno, pero el espacio ferroviario será el siguiente gran eje verde de Santander. No entendíamos lo que quería decir. No, quería decir eso. Admite esto, yo creo que admite incluso que la estación se retrase 250 metros y que se cree que en ese espacio habría 50.000 metros, ahí sí que habría 50.000 metros cuadrados de parque en pleno centro de la ciudad. Un parque, además, en el que tú en ese suelo vas a poder plantar árboles de porte, que no vas a poder poner, o sea, la losa son 50.000 metros cuadrados, que se ofrece como espacio libre de uso público, que conceptualmente puede serlo. Lo que pasa es que va a estar en una posición en la que no va a tener ese uso práctico real. Sin embargo, si tú retrasas, manteniendo los edificios incluso de las estaciones actuales, que ellos son edificios interesantes, si tú retrasas la estación 250 metros, que andando son 11 minutos, 5, estarías creando un parque tan grande como el Paseo de Pereda, como los jardines de Pereda, en el que sí podría haber árboles de porte y crear una gran zona verde. Más allá de que además, por supuesto, lo que hay que hacer es prolongar ese eje hasta la Remonta y Peñacastillo, por un espacio que todos conocemos, que es por donde sale el tren, bordeando Candina. Hace una curva ahí, que si esa curva se unificase a la altura de la Remonta y todos los trenes entrasen, digamos, en la línea recta de la salida directa hacia, o sea, pegados, mirando desde la estación en la zona de la derecha, o sea, ahí entran unos y otros hacen así. Si los que hacen así no hicieran eso, ese pasillo permitiría acceder andando por un pasillo verde en bicicleta y demás hasta la zona de la Remonta, en la que tendríamos ese otro gran espacio verde público. Tiene 288.000 metros cuadrados y tiene capacidades para ser muchas cosas, pero está claro que volvería a ser ese otro pulmón en una zona de la ciudad que ya Eduardo nos contó en alguna ocasión, que si tú consideras un poco todo el ámbito supramunicipal de la Bahía de Santander, estaría posicionado muy en el centro de ese espacio. No tanto respecto a la propia ciudad, pero sí respecto a ese ámbito un poco a mayores. Y desde la Remonta está claro que llegaríamos a Peñacastillo. Aquí está mirando hacia afuera, hacia Piélagos, ese mirador, porque a la derecha veis el Parque Científico Tecnológico, que sería un poco como el remate de todo este corredor que habríamos empezado realmente en la península de la Magdalena. Y que tendríamos por el borde, un poco incluido, este es un dedo gordo también, en toda la zona de la entrada de Marqués de la Ermida, en la que entran a diario pues, casi 40.000 vehículos, y que necesita una renaturalización importante, a pesar de que lo que se hizo está bien, pero volvemos un poco al mismo, al tamaño de los árboles, que no ha acabado de ser significativo. Aquí se propuso hace 2 años el soterramiento del acceso sin beneficio para la superficie, porque la superficie seguía teniendo coches. Yo creo que es otro de esos espacios en los que hay que plantearse de verdad cómo tiene que funcionar, si tiene que seguir siendo la entrada a Santander, combinándolo con las posibilidades del pasillo ferroviario, y eso forma parte también de los análisis que se hacían en el modelo y que habrá que hacer para la redacción del Plan General de Santander, que por cierto hoy ha colgado en la plataforma de licitación del Estado los pliegos para la contratación del nuevo equipo redactor. En esos pliegos estaría este modelo que estoy contando con estos ¿Esto qué es? 5 ejes. Este sería el último dedo, el pulgar, que es la ría de Ramos. La salida, claro, esto es un espacio desconocido. Se ve ahí, bueno, este es el centro ese deportivo, el VIAP, no sé cómo se llama. Ese.
y luego es toda la salida hacia la bahía, aunque ya por aquí hay una zona que se rellenó y que va a utilizar el puerto. Pero bueno, esto era un poco la recuperación y potenciación de esa marisma, que ahora mismo es un espacio vacío, a veces hay caballos, a veces hay vacas, pero es un espacio inaccesible. El borde respecto al sector 3 es casi una pequeña escombrera, o sea, suele estar en condiciones no demasiado adecuadas, y era la potenciación de un frente de la ciudad. Al final este es el pasillo que te hace frontera con el municipio de Camargo y no está configurado. O sea, hay una autovía de borde, pero luego la ciudad ahí no tiene nada. Y hay un espacio que se podría potenciar medioambientalmente mucho. Curiosamente vienen a coincidir bastante con esta otra imagen que me facilitó Carlos, en la que ya estaban estos espacios libres naturalizados, que si veis, aquí hay, es que hay los 5 dedos. Faltan los transversales, ahí Eduardo puede decir mucho. La transversalidad de Santander siempre tiene sus problemas, pero ahí volvemos a ver los 5, porque incluso la ría de Raus está aquí. Pues Santander tiene una topografía que todos conocemos, que sube, baja, y que cruzar es complicado. Ahí sí que es verdad que se han hecho apuestas importantes. El tema de las escaleras mecánicas para salvarlas en subida de las rampas está muy bien, pero la gestión de corredores transversales verdes es más compleja, porque sí que tenemos una ciudad muy densa y complicada para perdonas, algunos habéis en su día dicho que el Anisal 2 hubiera sido una oportunidad. Toda la zona de lo que es ante el Parque Tecnológico y la zona de Mercadona, esa zona de Carrefour y tal, hubiera habido la posibilidad de hacer algo ahí para, digamos, diciéndolo 20 años, que el tránsito entre Bezana y Santander no fueran simples carreteras y urbanizaciones continuas, sino que hubiera un anillo verde de transición entre Bezana, entre Camargo, entre Astilleros, y el Anisal 2, que tuvimos muchas quejas de la gente que nos llamaba, que a veces hacíamos solo en el Anisal 2. ¿Qué llamas Anisal 2? El que se está haciendo en el sector 1. Claro, es que esos espacios yo no sé si queda mucho, pero hasta el Parque Tecnológico. Claro, el sector 1 ya se ve cómo va a ser. Sí, está funcionando los semáforos, la urbanización está terminada, por suerte se han respetado una zona de árboles de gran porte que están en mitad de una zona prevista de aparcamiento, y ha sido lo único que ha tenido la suerte de mantenerse. Lo demás ya veis cuántos árboles hay por las calles, el tamaño tienen los campos. La sección de urbanización del sector 1 es como si fuera de los años 80, o sea, no... Tú dices que esto se ha planificado en 2022, como ha sido 23, y no se lo cree nadie. Pero ahí está. Hay otra cuestión que se ha desarrollado y está en desarrollo, prácticamente terminándose para junio, me parece, o agosto del año que viene, que es el programa, también con ayudas europeas, Santander Capital Natural, que se empezó... Fue hace 3 años, ¿no? 4 en el 22, yo creo que arrancó, ¿no? Desde las concejalías de urbanismo y de medio ambiente, junto con SeoverLife, AMICA, la Universidad de Cantabria y la Fundación para el Clima, se creó pues una agrupación en la que se propusieron una serie de acciones, tanto estratégicas, de diseño, de planeamiento territorial, un poco dentro de lo que era el propio municipio, y acciones muy concretas. Entonces, no me las sé todas de memoria, pero vamos, había actuaciones relacionadas con la mejora y recuperación de ámbitos degradados, especialmente por el tema del plumero, que son todas estas que están aquí marcadas, que se han ido llevando a cabo. Había otras acciones, por ejemplo, de plantar 25.000 árboles en todo el municipio, que ya se ha superado incluso la cifra de los 25.000. Había otras acciones de renaturalización o naturalización de patios escolares, que se arrancó con unas propuestas, una muy concreta,
que era el patio de las escuelas verdes en Entrehuertas, en la zona del Río de la Pila, porque ahí ya se disponía en aquel momento de un microespacio diseñado y que finalmente a partir de esa se entendió que estaría muy bien que hubiera más colegios que pudieran beneficiarse de esa iniciativa, con lo cual se hizo un concurso entre colegios para ver quiénes querían participar. Se escogieron inicialmente 3 y luego, como finalmente la de Entrehuertas, la de las escuelas verdes, no se va a poder desarrollar, se han incorporado otros 4 colegios al programa, con lo cual se van a renaturalizar 7 patios de colegio, y espero que con la intención desde la propia Concejalía de Medio Ambiente o de la de Urbanismo, la que cuadre en cada uno de los ayuntamientos en función de su estructura de política, para que sea una acción a largo plazo, que permanezca en el tiempo, o sea que cada año o cada legislatura puedan incorporarse más colegios, que creo que es de las muy interesantes. La de las escuelas verdes en concreto, que confío en que en última instancia se desarrolle, porque fue un microespacio que ganó un concurso convocado por el propio Ayuntamiento de Santander, tenía esta propuesta en la que el último patio, que está en altura respecto a la calle San Antón, como a 2 metros y pico, se rebajase hasta el nivel de la propia calle, justo enfrente de las escaleras que suben de la calle de los Aguayos hasta la calle Enrique Gran, que es la calle San Antón, y crear allí una especie de pequeño anfiteatro verde que hubiera permitido darle al barrio un espacio libre de uso público y verde que ahora mismo no tiene. Fue un poco el punto de partida de esa idea que, como digo, va a favorecer ahora mismo a otros 7 colegios. Dentro de estas actuaciones, que también van por la renaturalización de la ciudad, en los microespacios, ya que enganchamos con ellos, esta propuesta también estuvo en el inicio del programa Santander Capital Natural para su ejecución, que era una actuación sobre la rotonda que está, la última rotonda, está en la subida de Cañas con Cardenal Herrera Oria, donde hay un centro ahora mismo de Amica, recientemente construido, y se baja por el barrio de Cañas a los que eran los terrenos de la Iberotanagra, al cuartel de la Guardia Civil. Esto que era, lo que está marcada ahí, esa cuña, que ahora mismo es una zona verde sin más de hierba, lo que decimos, el verde en sí mismo está bien, pero si te aporta algo más, está mucho mejor. Entonces ese microespacio tuvo una propuesta ganadora, que fue esta que se ve ahí, que ahora que los que no hacen infografías, estos, el equipo redactor estaba ahí como pesaroso y decía, es que hemos hecho una infografía, no sé si nuestro proyecto va a gustar tanto y tal, y sí que quedó seleccionado, porque yo creo que es una buena propuesta, y ya ellos, en sus propios croquis, iban más allá de esa cuña verde y planteaban colonizar, que por eso lo he puesto abajo, cómo colonizar un paso de cebra. Esa gran rotonda que hay ahí, que llegan 4 carriles, o sea, llegan 2 y salen 2 por Cardenal Herrera Oria, que es una auténtica barbaridad, que no tiene sentido, como otras situaciones de tráfico tan inmediatas como delante del Ayuntamiento de Santander, que tienes 6 carriles de tráfico y no tienes aceras en la calle Jesús del Monasterio, pero son situaciones que se dan. Entonces aquí, ellos mismos en su propuesta se iban más allá del ámbito del proyecto y tocaban y actuaban sobre esos carriles. Con lo cual, eso acabó formalizado. Aquí la verdad es que el dibujo más técnico no favorece tanto la visualización, pero la realidad es que ya solo hay un carril en cada dirección. Se genera un paso de cebra elevados, aquí subes y todo tendría un tratamiento de adoquín para reducir la velocidad, con árboles en mitad, en la mediana, o sea, se hace un paso de cebra con árboles. Se estudió para que los autobuses pudieran girar, esto está analizado perfectamente y tiene todos los giros, y al final, algo que solo iba a haber cogido esto, de esta acera para acá, creaba una puerta a la ciudad en ese punto, que confío en que acabe ejecutándose, porque yo creo que sería un modelo para cómo ir tratando otros puntos similares que tenemos en Santander. Yo creo que era
aunque la iniciativa de los microespacios nunca está tan ligada con el tráfico, pero en este caso yo creo que esta ha sido para mí una de las soluciones y premios mejor dados en la historia de los microespacios. Y ya digo que lo habitual es que no se refieran al tráfico. Claro, en Santander tenemos situaciones como esta. Sabéis cuál es, ¿no? O sea, de la subida al Faro hacia lo que es Valdenoja. Esa calle en la que los autobuses les cuesta encajar en esa cinta de calzada y que en el centro tienes una mediana con pavimento. Y árboles que en algún momento del año sí que tienen hoja, pero que da una sensación terrorífica y en la que probablemente nunca nadie ha visto a nadie. Ahí en mitad, ¿no? Y es una pena, es un espacio que tiene su tamaño, tiene 12 metros de anchura y es utilizable. Entonces, dentro del programa de Santander Capital Natural, nos planteamos generar ahí un bosque urbano. Y de hecho, esta iniciativa se llama así, el Bosque Urbano de Valdenoja. Y está aprobado, está el proyecto, se va a iniciar la obra en unos días y lo que se va a hacer es retirar todo el pavimento y generar una urbanización con árboles. ¿Está aprobado? Está aprobado. Una alegría. Y césped y una cinta irregular. Bueno, al final es bastante más regular de lo que yo hubiera planteado al principio, pero bueno, va a cambiar totalmente la imagen de ese espacio. ¿Se quitan los semáforos? Eso no. Zona Pero bueno, en esta tirada no hay semáforos hasta arriba de todo, yo creo. No, ni siquiera la rotonda. Yo creo que el semáforo está solo antes de Mercadona. Ahí es donde acaba. O sea, esto acaba en ese semáforo. Claro, esto es lo siguiente. Después de ese semáforo, lo que tenemos es esto, que es todavía peor. Volvemos a tener 2 carriles en cada dirección, aceras suficientes, eso sí, una mediana y, voy a decirlo, no hay ni un puñetero árbol. Tampoco por aquí se ha visto nunca a nadie. Porque yo creo que la gente no saca ni al perro por aquí. O sea, es que... Bueno, no sé. Yo creo que no hace falta decir nada, ¿no? Sabiendo este tipo de... O sea, aquí cualquiera que vea esto dice, me falta algo y lo que falta son árboles. Un espacio en el que podías tener, no te digo un segundo Méndez Pelayo o una cosa así, pero aquí podías tener los árboles que tú quisieras porque no hay ningún problema ni por proximidad a viviendas, ni por suelo, ni por nada. Y sin embargo, no hay ni un solo árbol. Muy cerca de aquí hay otra iniciativa que quedaría un poco inmersa en lo que sería ese primer dedo casi, que es, bueno, yo creo que esto hemos dado un poco ya la tabarra desde hace unos años. Santander tuvo un hipódromo, del que ahora solo nos queda un bar, como conocido, quiero decir. El bar, el hipódromo es conocido. El hipódromo era este trazado que venía, esto es el Faro. Entonces bajaba la recta, o sea, las carreras empezaban aquí arriba, bajaban hacia Cueto, giraban donde ahora mismo hay unas pistas deportivas y un colegio, giraban por ahí. Aquí está la iglesia de Jaime Carceller, esa iglesia que tiene unos paraboloides, la iglesia rara. Aquí está el colegio Vital Alsar. Entonces giraban por aquí, venían por aquí. Esta curva la conocemos todos, pues esta sigue existiendo, la de Magdaleñas, y llegaban a meta por aquí. Esta era la círcula. Era un recorrido de, yo creo que eran 3 kilómetros casi. Esta curva la conocemos, aquí está la casa de la Hiedra también, esa es esa bolsa, y esta carretera sigue existiendo, pues la de subida al Faro. O sea, era un trazado perfectamente integrado en la topografía, no era continuo, pero lo trazó ahí Riacho, yo creo que con muchísima maestría sobre el territorio. Y lo bueno es que quedan todas sus trazas, o sea, la anchura de la pista, que son unos 20 metros, si tú subes a esto, ¿cómo se llama? Lo del Legionario, ¿vale? El bar este que está donde...
del faro, La campa del faro. la campa del faro, si tú bajas por ahí, percibes perfectamente lo que era la pista del hipódromo. Además muy lisa, yo recuerdo que ahí iba Muy liso, llano. en todos los clubes. Sí, se hacía también cruz. Claro, Sus competiciones de cruz. de cruz, si hay fotos saliendo de aquí. De la Virgen del Faro, del hipódromo. Eso es. Estos eran los boxes de los caballos y este es el único edificio que queda, que está pintado, no sé si por Okuda o con algo parecido a Okuda, que está delante del Vital Alsar del colegio. Bueno, pues con la excusa del hipódromo, hay entregado ya en el ayuntamiento el primer documento de un plan especial para la gestión de los espacios, los dos sistemas generales, que son casi 600.000 o un poco más de 600.000 metros cuadrados, de Cabo Mayor y Cabo Menor. En ese proyecto, o sea, en ese plan especial, se va a recuperar la traza del hipódromo con un pavimento natural que permita el paseo, que permita ir en bici, que a quien corre le permita ir corriendo. Sí. Íñigo de la Serna seleccionó uno de la zona de ese hipódromo, Paseo de las Olas. Nos sacó una infografía llena de cemento y hormigón y cosas. No. ¿Qué fue de eso? ¿No os acordáis? Paseo de las Olas, que se hizo la zona esa hasta el faro, que salía así, y entre las olas era una balustrada que imitaba las olas. Ah, bueno. Carlos de la Hoz hizo un proyecto. Sí, Eso sé que sí, ese fue un concurso. se quitó. Sí, no, esto es otra cosa. Esto se acaba de entregar el 31 de marzo. Bueno, Entonces está ahí revisándolo en el ayuntamiento, pero el documento está entregado. pero el firme de césped o de tierra, ¿o cómo va a quedar eso? Naturalizado, Natural. sí, no va a ser baños. Entonces, bueno, es digamos un poco la idea de base, pero todo lo demás es recuperar ese concepto natural. Sí, aquí está el parque del 2020. Un parque complicado, pero bueno, ya que está, la idea es prolongar algunos de los brazos un poco más, porque se han quedado ahí cortados en unos puntos y darlos. Bueno, es un tratamiento muy natural de todo el ámbito, recuperando al máximo, incluso si se puede, el espacio del camping, que genera unas visuales muy extrañas desde la parte de Cueto. Se ve un gran muro en cuña que retiene tierras para tener la superficie. ¿Y dónde está el parque luego de las víctimas? Ahí arriba, a la derecha. Es esto. Estas líneas que se ven aquí, Está integrado así. sí, se cortan aquí, pero está integrado, sí. La Allí en subida- Cueto se la hacen subida- apuestas a ver cuántos árboles aguantan en 3 años. El aire temporal. Veremos que aguante. La subida al faro, entonces, el asfalto, La subida al faro, que es esta, Es esta. es ahí el ayuntamiento ha ido un poco por delante de esto y ya tiene un proyecto de urbanización para que se va a empezar a ejecutar. Yo creo que el plan especial cambia un poco la sección porque estaban los peatones en el interior y las bicis en el borde, digamos, de las vistas, y no sé si al final lo van a dar la vuelta o no. Es razonable que sea el peatón el que vaya con la visualización de las vistas y que las bicicletas vayan más adentro, pero bueno, no sé cómo se va a hacer, si al final. En este proyecto, ahí sería un acceso muy restringido, o sea, debería subir un vehículo municipal, no quiero decir magdaleno, pero vamos, algo municipal y que no fuera un acceso de coches libre. De hecho, la centralización de aparcamientos está en esta cuña de abajo, que este es el Golf. Pues en esta zona de cuña, que se ha hablado de las autocaravanas también, pero aquí enterrado estaría un gran aparcamiento para 500 o 600 coches. ¿En ese estaba contemplado el parking de caravanas? ¿En este está integrado? Sí, eso se lo han pedido. Por lo menos está ordenado. El ayuntamiento lleva 6 o 7 años Es en la buscando zona dónde hacer de la zona del aparcamiento del golf, donde aparcar la línea esta que es la zona de prácticas de golf, ¿no? Sí. Sí, por supuesto de aquí desaparece el golf. El campo de prácticas desaparece. Sí. Pero bueno, supongo que ahora el ayuntamiento lo analice, lo sacará probablemente a información pública y habrá las alegaciones y los comentarios. Pero quiero decir que ya hay, por primera vez desde hace mucho tiempo, un tratamiento de 600.000 metros cuadrados de espacio. Es espectacular.
espectacular. Sí, Sí, yo creo que es muy, muy interesante. Hay más actuaciones de naturalización. Esto también hubo un pequeño concurso de ideas para el entorno. A ver, en la ciudad pasan cosas. Bueno, me afecta, lo conozco, no es que me afecte, lo conozco mucho porque vivo muy cerca. En la plaza de Cañadío, la iglesia de Santa Lucía es uno de los pocos. Santander hay, quiero recordar que son 20 edificios que están declarados bienes de interés cultural. Y la iglesia de Santa Lucía es uno de ellos. La iglesia de Santa Lucía, los viernes, jueves, viernes, sábados y verano, es lo más alejado que podamos pensar de un BIC, porque pasa a ser la pared donde se hace pis. Está rodeada de cubos y contenedores de basura por todas partes. No tiene un mínimo en algunas zonas en las que tú puedas apreciarla. Entonces se planteó esa valoración del entorno del BIC, además de cómo conectar las plazas de Pombo y de Cañadío, que aunque por el lado del Rampalaya hay paso de cebra, resulta que por el otro lado no hay paso de cebra y es el camino que te lleva al autobús. En el Paseo Pereda, o sea, tú coges el autobús, te bajas en el Paseo Pereda y para entrar a Cañadío no tienes un paso de cebra. Entonces, eso es como una locura conceptual. Entonces, la idea de esto al final era que en todo el tramo, o sea, que se generasen estos dos pasillos. Este es ese lado que os digo, que hubiera un pasillo con una pavimentación especial, con árboles a los dos lados, que desde aquí hasta aquí se elevase también la calzada para que fuera un tratamiento de prioridad peatonal, que desaparecieran por supuesto los coches delante del BIC y que hubiera un tratamiento de ese entorno más inmediato, mucho más naturalizado. O sea, esta es la zona de esos árboles que se en la foto, que se mantendrían y se aumentarían, y de esta forma también se reduciría un poco el espacio. Bueno, esto no lo usa mucho las terrazas, se usaba más de botellón, y ahora mismo la verdad es que en Cañadío hay menos botellón, por no decir ninguno. Lo hay en otras zonas, porque claro, cuando tú controlas su lado, los del botellón se van a otro, pero es verdad que en la zona de Cañadío el botellón que había antes en los árboles ha desaparecido. Entonces, hay este planteamiento, que es un proyecto que ya os digo que ganó también un concurso. Este no se está desarrollando, pero bueno, hay un documento ahí que podría tener un desarrollo también para mejorar un entorno no solo urbano y ciudadano, sino de un elemento patrimonial de la ciudad como es la iglesia. Por supuesto, de todo el entorno desaparecen los coches, porque los coches, aunque no lo creamos, también son, o sea, el espacio entre coches tiene el concepto de urinario público. Lo mismo que el espacio entre cubos de basura, y entre cubo de basura y coche también. Podemos pensar que chicos, no, chicas. O sea, por la noche te encuentras de todo. El olor de este entorno de la iglesia en verano es asqueroso. O sea, huele a pis a distancia. Tú te vas acercando por Pedrueca a la iglesia de Santa Lucía y empieza a oler a pis. Hablando de eso, ¿cómo se soluciona eso en otros sitios? No lo sé. ¿Como urinarios públicos? No, pero si no, bueno, la pared la podrían seguir usando porque a veces es impresionante, pero claro, si por lo menos ya no tienes los coches entre medias, bueno, algo has quitado. O sea, lo digo de verdad, o sea, yo vivo por aquí cerca y el olor es tremendo, tremendo. Más imágenes. El final del Parque de las Llamas puede ser muchas cosas, pero a lo mejor también en un momento determinado podría ser el que... Bueno, el Parque de las Llamas tiene una cosa, y es que los campos del Racing, y voy a lanzar ideas como que yo estoy convencido, los campos del Racing cortan el Parque de las Llamas en la conexión con las playas, de forma radical. O sea, ahí hay un aparcamiento gigante, más el propio campo, el Palacio de Deportes, digamos que bueno, lo bordeas un poco mejor, pero hay un corte. Yo siempre pensé que el mejor sitio para el campo era aquí, en este otro extremo, que es la entrada a la ciudad, que es un punto en el que tú además el aparcamiento que da servicio a todo el que va a ver el fútbol, te puede servir de aparcamiento disuasorio cuando no hay partido,
y sería un poco más multifuncional. Esta imagen es solamente por enseñar cosas que pueden ser o pueden no ser. Espero que es horrible. Sí, pero a veces hay que ver lo que no gusta para conducirte a lo que gusta. También si la universidad creciera, la universidad va a crecer por el Parque de las Llamas, de eso también tenemos que ser conscientes y lo siguen pidiendo, y si va a haber un colegio mayor nuevo, lo probable es que esté en el Parque de las Llamas y los servicios de la universidad puedan ser. Hay que planificarlo todo. Aquí hay campos que existen, o sea, esto existe. Bueno, no es lo mismo un entorno rural natural de prados y árboles como en toda Europa, en todo Occidente. Aquí falta una fase, falta un terreno de otros 600.000 metros cuadrados entre ese punto y el parque donde termina ahora mismo, que es la parte más adecuada para ese parque, digamos, pintoresco al inglés, ¿no? Hierba y árboles. ¿Qué es la Madalena? ¿Qué es Mataleñas? Ese parque, ¿no? Nada más, ¿o no? Eso es. Mesones. Joder, creo que el de Mataleñas estaba forestiera ahí. Sí, la Rosaleda. Bueno, la Madalena, no más, es prado, árboles, pavimento, no excesivo, claro. Lo digo porque el anterior concejal César Díaz decía que iba a ser el modelo que está, punto. Digo, no, la gente quiere cambiar No todo. tiene por qué. O sea, no sé qué opinan los demás, es un modelo, es que la palabra naturalizado, no, esto es lo que se extrae. De hecho, ahora mismo, en el siguiente tramo, entre el puente de Vía 21, o sea, donde acaba ahora el Parque de las Llamas, y el siguiente puente, allá había terreno de propiedad municipal suficiente para crear una prolongación del parque, aunque solo fuera con una cinta un poco más segada que lo demás, de 4 o 5 metros de anchura, pues se podría llegar hasta el final. Y no se está utilizando, cuando realmente con muy poca actuación podrías poner en funcionamiento. A ver, necesitarías probablemente poner algo de iluminación muy básica, unas balizas en el suelo, poco más, y generar esa plataforma en la que poder ir andando, corriendo o incluso con la bicicleta, con 4 o 5 metros. Yo lo que haría es una comparación con el parque que el alcalde Huerta encargó hacer una maqueta. Es que es lo que se encargó un paisajista que había trabajado en Estados Unidos. Es completamente distinto. El paisajista utiliza elementos naturales. Juega con los árboles, juega con el pavimento, juega con el césped, juega con la hierba, juega con los... Pues, utiliza la naturaleza, ¿vale? En cambio, esto utiliza el hormigón. Claro, los de Patrick Roach, ni idea de árboles, ni idea botánica, ellos tienen idea de estructuras. Claro, te aplican un modelo de estructuras, ingeniería, ¿no? Por eso no es un tema cualquiera. Hace 100 años se hacían parques de Mataleñas, se diseñaban parques de manera paisajística. Yo por eso un criterio que decía, el de la segunda, creo que en la encuesta salía una prolongación normal. ¿Qué es más normal? natural. Claro. A ver si No, en la encuesta y en el proyecto inicial que presentaron. Lo cambiaron en 2 meses. En esa época estuve yo en 2 reuniones con Luis González Camino, de Cantabria Nuestra, porque proponían una cosa que decían que sin ser un jardín botánico iba a ser una especie de parque atlántico que reflejara por latitudes las vegetaciones, y en ese modelo estuvo trabajando Luis porque era un desastre, porque ponían árboles de Marruecos en la taiga, en fin, cosas de este tipo. Estuvieron trabajándolo, diciéndonos que se iba a ir por ahí, y de repente hubo un tiempo de silencio, un par de meses, y apareció el proyecto de Hotel Broch. O sea que eso también, para recordar lo que ya has dicho en alguna de las jornadas precedentes, que hay que estar ojo a visor a la semana, no todos los años, cada semana. Cada semana, joder. Porque te la lían. No sé lo que opináis, el tema es serio. O sea, es que la gente que consiguió el Parque de las Llamas, que fueron todas las asociaciones de vecinos, porque no estaba hecho todavía Valderoja, quería un parque tipo inglés, o sea, el parque de siempre. Y les han frustrado. O sea, no tienes acceso y bueno, simplemente hay que repetir eso. Lo de integrar un modelo lo habíamos visto también en Europa. O sea, hay nada que objetar que las facultades vayan creciendo a la de los castros, siempre y cuando haya permeabilidad y paso de los barrios, ¿no? Porque claro, si te meten una hormigonada o las terrazas, ¿qué es esas terrazas, no? Que no sé, igual está bien en Valencia, que es un de los pero aquí se puede hacer de otra manera, ¿no? Se debe. El coste fue más del doble de lo que costaba el otro, ¿eh?
Y el Claro. mantenimiento ya habéis visto que es como el mantenimiento de casi todo en Santander, el abandono absoluto, hasta que no hay más remedio que meterse al oeste. Respecto a esta imagen que tenemos ahí, bueno, una es evidente, todo lo que se ve hacia la presta de Carrizo, quiero decir, todo eso tiene biodiversidad, aunque muy deteriorado, como sea, sí. pero es natural, ¿no? Y bueno, meter ahí esos edificios, la verdad es que resulta mucho a largo plazo. Esto es para crear polémica, esto no es nada ni nada, Bueno, nada. esto es un dibujo. Y luego una curiosidad que, bueno, probablemente la tenga mucha gente, la tengamos muchos, que es el puente que hay ahí encima de la rotonda, hay de donde está, digamos, que es carretera. Esa Sí, va de la nada a la nada. Eso es. Y digamos, ¿la hacemos de monumento o va a tener futuro? La verdad es que ese, así como el otro que está al lado de las pistas de fútbol, o sea, que hay Sí. uno que sí que es Eso sí, un poco, personalmente. el otro, la verdad es que es imposible subirse. O sea, y si te subes no bajas. Sí, sí. Se han cortado ya. Sí, es una ruina moderna. Ah. Oye, a propósito de lo que estáis hablando, de los parques naturales, y justamente lo que acaba de decir Carlos, en este caso lo de las llamas, que se le encargó a Battery Lodge para que hiciera un diseño, a diferencia de lo que es un parque natural, en el que en un parque natural no hay una sola línea recta, todos son curvas. Y sin embargo, en las llamas, ahora un poco disimulado por la vegetación, no hay una sola línea curva. Ya vais andando en bicicleta no es peor porque con la curva, con la velocidad no puedes tomar las curvas, que no las hay. Y eso mismo, después de este defecto que se ha dejado aquí, ¿no? En la remota, que todavía tiene una oportunidad, se les ha dejado hacer camino de urbanización a los mismos, a Battery Lodge, en donde han metido una serie de rectas, que no hay ni una sola curva de lo que han hecho ellos, y eso no puede llamarse un parque natural, porque un parque natural tiene que tener curvas, fundamentalmente. ¿Sabes lo que me dijeron a mí cuando hubo este debate? Estaban todos, en el ayuntamiento, no sé, me dijeron que eso era, o sea, que eso eran parques de modelos aristócratas ingleses decadentes. Esto eran parques populares, así. Bueno, ¿qué me quieres decir? Parques stalinistas. Así me dijeron. O sea, yo les dije, la línea curva es la línea natural. Toda Europa y todos los parques que tenemos aquí, en Mataleñas, en Magdalena, funciona la línea curva. Poner la curva, oye, una crítica feroz, Claro. pero creo que eso era decadencia. Pero Carlos, si consiguen que ese parque se llene de gente, el de la remonta, los dientes largos les empiezan a parecer demasiado largos. Es decir, ellos siguen queriendo todos edificar, todos. Hubo un proyecto que es el por el que luchamos nosotros, que era conseguirlo gratis, o no gratis, perdón, al revés, gratis no porque no se puede conseguir gratis, muy barato, tan barato como lo habían tasado en otros lugares de España, y no hicieron más que poner palos en las ruedas porque al final quieren que por aburrimiento eso acabe siendo una concentración de vivienda. 800, y cuando parecía que toda la oposición estaba de acuerdo en que eso fuera un parque natural, en campaña electoral, un partido de la oposición sacó la propuesta de 300 viviendas de protección oficial. Venga, ya está. Claro, se convertiría en un gueto. Sí, es un sueño húmedo para ellos. Lo que hay que conseguir es que sea húmedo, pero no de los suyos. Parques ferroviarios en la remonta, ya lo vamos marcando. Ya es... En San Sebastián hubo una finca también del Sí. Sí, la remonta militar de ahí también. Loreto, que de allí, que la compró el ayuntamiento, me parece que No, al final, precisamente en esa compra nos basábamos nosotros para tasarla. así que era muy barato. Porque era tanto el metro cuadrado, dijimos, pues trasladamos lo mismo a la de acá. Al final en San Sebastián no se ejecutó por cuestiones de política nacional, y te explico. Llegó Herri Batasuna al ayuntamiento y empezaron con su campaña de echar a los militares, y el ejército de tierra dijo que no vendía, que lo tienen ahí, tienen un burro paseando para llevarlos a los niños cuando quieren, y se negaron a venderlo. Ahora ya con la situación política actual, pues va a caer eso, va a caer Loyola también, me parece que se llama el otro cuartel que hay ahí, en fin. Pero bueno, es buena la referencia porque tomamos el precio de metro cuadrado que habían pactado, porque habían llegado a pactar el precio, lo trasladamos acá e inmediatamente los que no querían que se hiciera nada saltaron diciendo que nos lo tenían que regalar porque era verde. Si es zona verde, nos lo tienen que regalar. Digo, pues regálame tú el jardín de tu casa, que es zona verde. El precio era simbólico, porque eran 10 hectáreas más que la remonta, y creo que eran como 6 millones de euros. Sí, nosotros habíamos echado cuentas en proporción 4,5 millones, me parece recordar que era lo que echábamos nosotros en Santander.
gracias Delicias marca los objetivos, o sea, sigue estando vigente el problema de la remonta. Sí, objetivos hay muchos, sí. Pero nos ha marcado mucho ese señor que está ahí, ¿eh? Que la remonta es una pura ruina. A mí se me ha ocurrido meterme camionetos por allí y he salido asustada. Pues Si arriba los edificios es mejor no. No está entrar. todo desastrado. ¿Tanto le cuesta al ayuntamiento a hacer eso un Es poquito que no es del decente? ayuntamiento, el ayuntamiento de los edificios no puede actuar. Porque pertenecen todavía al ejército. Todavía pertenece. Los edificios sí. Pues O eso. sea, de hecho, Yo he salido a los edificios no debería No se debe entrar, ¿eh? poder subirse, porque están en mal estado. O sea, entrar a esos Están en edificios es un ruina. peligro. Es ruinas. Ya es otra. Pero yo creo que está... igual que Pedrosa. Bueno, sí. Igual. Quería hablar Antonio, has comentado que en el pliego se ha incluido Sí. el modelo de ciudad, en el pliego de concurso del plan. Yo no lo he leído, pero lo ha dicho la alcaldesa el otro día. ¿Eso podemos albergar alguna esperanza o es para cubrir una parte que obligatoriamente tiene Debe haber, o sea, literalmente debe estar mencionado el modelo de ciudad, es que, porque vamos a ver, hay una cuestión muy clara, y es que si no se utiliza la participación que se hizo con la consulta pública ciudadana en el año 2020, y si no se utiliza el modelo de ciudad, tienes que volver a hacer otra consulta sobre otro modelo de ciudad. Y eso te impediría decir que vas a tener el plan en 6 años. Bueno, se ha dicho menos, pero bueno. Porque tendrías que consumir un par de años en hacer eso, o por lo menos 1 año y pico. Entonces, por eso se aprovecha principalmente. Yo espero que por eso y porque alguien se haya podido dar cuenta de que no es, no sé, un diablo con orejas y tridente. O sea, que es un documento muy pensado, con muchísimas posibilidades de desarrollo. Las quieras orientar hacia conseguir todo lo que dice o solo una parte, y hay algunas que deseches que no pasaría nada. O sea, nunca nadie ha pensado que todo lo que está dicho ahí se va a ejecutar en ese modelo, sino que lo que abre es un montón de líneas con unos desarrollos que el tiempo te llevará encaminadas de una manera, pero a la ramificación final a lo mejor no sabes cuál va a ser. O sea, es un documento de ideas. Desde ese punto de vista yo creo que es asumible prácticamente por cualquiera. Ya podemos estar atentos. Pero es cierto que a ver, es que ya os digo que se han publicado hoy los pliegos y no me da tiempo a descargarlos y leerlos, pero algo habrá por ahí que a lo mejor intenta desactivar el modelo, pero necesariamente ese es el modelo con el que sale la redacción del Plan General de Santander. Y entendiendo como entendíamos hace unos años, que tiene partes que son avance urbanístico de un plan general y que tiene otras partes que te pueden dar pie a pasado mañana, por no decir mañana, contratar la redacción de un plan de barrio y desarrollar un barrio o 17 o los 33. Antonio, los medios con toda seguridad va a salir como punto de partida el modelo de ciudad. Está. Eso es porque está aprobado en pleno. Sí, se ha publicado en el diario oficial de la Unión Europea y en la plataforma de licitación del Estado hoy. Vale, eso se aprueba en sabemos que el punto de partida o que la base es vuestro modelo, el modelo Sí. vuestro modelo. Sí. Eso. Sí, Desconfiemos ahora. Teórica. Yo desconfío, pero creo, vamos a ver, pero lo quiero ver. lo es porque si no tendrías que gastar más tiempo. Pero aunque esa sea la Y excusa, por los planos la hablados, cuestión es que está puesto ahí. A lo mejor hay algo que lo medio intenta desactivar, pero tú tienes que salir a licitar una redacción de un plan general con una participación ciudadana hecha sobre un modelo. Y eso, o sea, lo tengo apuntado por aquí. O sea, el otro día en la prensa las declaraciones literales Eso si vemos la de la alcaldesa fueron esas. Si vemos la licitación y lo leemos. pues, Bueno, que sepáis que hace 2 años y 3 meses estábamos en la situación en que están ahora, solo que el pliego lo había hecho Antonio, no ellos. Y ese no tenía trampas para desactivar. Y no quisieron aprobarlo en Junta de Gobierno. No quisieron llevarlo siquiera a Junta de Gobierno local, que llegó a preguntar a un alto funcionario del Ayuntamiento que por qué no, y la respuesta del entonces concejal de urbanismo, porque nunca renunció a ser concejal de urbanismo,
La respuesta fue porque no nos da la gana, punto. Hace 2 años y 3 meses. O sea, lo mejor que podría pasar es que fuera exactamente lo mismo, pero me imagino que esos pliegos tengan otro objetivo. Pero su punto de partida consciente es esto. También conscientemente pues, habrá que leerlo, fijándose mucho para ver si hay algo. Ponerse lo peor y estamos. Es lo peor, pero para cumplir la ley solo cabe una interpretación, que ese es tu proceso de participación y que ese es tu modelo. Yo también pienso que los equipos que se presenten van a tener un documento muy potente que probablemente querrán utilizar porque entenderán que está bien. ¿No pueden partir del anterior plan? No. No, Porque ese no es el modelo. Ya. es la antítesis, ¿no? No, por eso, pero digo que la trampa sea... Es que es la primera vez, tuvimos 5 o 6 años pidiendo de las plataformas ciudadanas ¿qué es eso de participar en un plan? ¿Y quién establece el modelo? Queremos, ¿te acuerdas que es la reivindicación? Queremos establecer en la ciudadanía un modelo. Para ese modelo, dar el salto. O sea, ¿qué valores, qué tipo de ocupación del espacio primamos los ciudadanos y valoramos más? En función de estos valores me hace usted el plan ahora. Es que la adjudicación del modelo a un equipo surgió también de un concurso de ideas. O sea, no cómo va a salir... Bueno, me han comentado que el peso de la baja económica en la licitación es del 20%. Ya digo que todavía no me da tiempo a ver. Pero en la licitación del modelo el peso de la baja económica fue 0. O sea, no había baja económica. Ganaba la mejor idea juzgada por un jurado, bueno, que ya sabéis que fue un jurado internacional, con gente de mayor peso en la disciplina urbanística y en el introductor del concepto de la ciudad de los 15 minutos estaba en el jurado. El asesor urbanístico de la alcaldía de París estaba en el jurado. Entonces, ahí intentamos que fuera lo más potente posible para que no hubiera capacidad, voluntad la puede haber, pero que no hubiera un fundamento real para decir es que esto se ha escogido entre 4 indundios. O sea, ese argumento nunca pudo. Pues tenemos que estar atentos a ver si el plan sigue la directriz del modelo. Sí, esa es la lección. Pero creo que prácticamente está acabado yo creo que esto es de Santander Capital Natural también, ¿no? El concurso de fotografías. He cogido un par de ellas que, bueno, pues para que veamos lo que tenemos de ambientes naturales sin más que fijarnos. Y dejo lo último que yo creo que, bueno, pues es un poco la referencia. Hoy me han preguntado a ti, yo que he hablado contigo también sobre el diario del plan no plan y yo lo que he contado es lo de la mano. Hay una propuesta, un modelo que estructura la ciudad a partir de corredores verdes, es la primera vez que se hace. Por supuesto hay problemas de vivienda, hay problemas de muchas más cosas, pero tenemos una posibilidad de desarrollar un modelo de ciudad basado en eso.